Pro Bono Week, ya lo veis, la imagen lo sugiere, en este mismo momento, en otros lugares como este, no sé si con un público tan bonito, suceden eventos muy diferentes que promueven el pro bono. Más de 10 ciudades, en realidad. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Aquí y ahí profundizamos en la capacidad que tiene el pro bono de convertir el derecho en una herramienta de transformación social, precisamente en el campo de la discapacidad. Una definición muy sencilla, sé que aquí hay personas de todos los perfiles, entonces no está de más recordar lo que es cuando un abogado o una abogada ofrece sus servicios sin coste alguno para una ONG u otra organización del tercer sector. Sabéis que el pro bono nace en Estados Unidos en los años 60 y es precisamente en el mercado anglosajón donde más se desarrolla, pero en España hay un avance clarísimo de esta disciplina que se va configurando de una manera cada vez más consolidada. Y creo que las dos fundaciones que hoy lideran este evento son responsables de este avance. Se lo debemos. Bienvenidos entonces a las personas que están en streaming. Espero que nos vean, nos escuchen bien. Y empezamos con la primera. Fundación Pro Bono España. Vamos a ver modelos diferentes, modelos de gestión, modelos de proyectos y pensamos que esta diversidad es buenísima. La diversidad es una riqueza siempre y en este caso muchísimo más. Entonces, vamos con la primera. Fundación Pro Bono España. Esta es una plataforma mediadora colaborativa. Opera desde hace 6 años y tiene una red de 4.000 abogados pro bono en 46 despachos, tiene 10 abogados independientes, tiene un departamento jurídico de empresas. Entonces, ¿qué hace? Primero, identifica los retos pro bono. Paso 1, ¿vale? Un radar, un trabajo de identificación de lo que más hace falta hacer. Y luego, canaliza. Esa es una palabra clave que aquí está puesta en toda mayúscula, es decir, conforma, diseña los mejores equipos jurídicos para que se afrenten estos retos. Primera fila está sentada su fundadora, su directora, Leire Larracoechea. Acompáñame y ya tengo una pregunta para ti. Bravo. Leire, vale, canalizar. Una palabra clave para entender cómo vosotros funcionáis. ¿Cómo funciona entonces esta canalización como la clearinghouse que sois? Allá voy. Bueno, pues en canalización y como clearinghouse, que es efectivamente como se conoce en el mundo anglosajón esa parte de nuestro trabajo, y que tengo que decirlo, Antonella, un segundo, es una palabra que descubrí en esta casa, donde trabajé hace ya más de 10 años, con lo cual hoy estoy algo nerviosa, algo emocionada, de verdad. Me ilusiona mucho estar aquí con todos vosotros y bueno, pues es aquí donde empezó a pergeñarse el proyecto de la Fundación Pro Bono España, donde empezamos a escribir esa hoja en blanco unos de nosotros. Así que nada, gracias de verdad a Cuatro Casas por el apoyo desde entonces y por ser anfitriones hoy. Y voy al grano de la pregunta. En canalización y como clearinghouse, lo has descrito, resumo. Básicamente, identificamos las necesidades legales, los obstáculos a los que os enfrentáis las organizaciones sociales, traducimos eso en términos jurídicos, configuramos lo que nosotras llamamos asuntos pro bono, en que delimitamos muy bien la consulta legal, el marco jurídico aplicable, los equipos, los plazos requeridos. Eso sale a nuestra red de 4.000 abogados. Vosotros os postuláis para aquellos proyectos que son de vuestro interés y nosotras como equipo asignamos esos proyectos a los despachos, equipos en general, mejor preparados para asumir esos proyectos, ¿no? Y luego hacemos seguimiento del proyecto para asegurar su buen fin hasta su cierre. Y esa es la clave de una clearinghouse. El filtro a todos los niveles y el impulso constante. ¿Por qué? Porque queremos asegurar que la calidad y los estándares profesionales de un pro bono sean exactamente los mismos que para cualquier cliente de pago, ¿no? Y además en ese filtro, cuando identificamos problemas comunes, ¿no? Recurrentes, comunes a varias entidades, conformamos equipos multilaterales, colaboración otra vez, para equipos o proyectos de mayor alcance o programas formativos, ¿no? Que hacemos muchos muy aterrizados a las necesidades más prácticas de las entidades sociales, con un enfoque muy, muy práctico en que toda nuestra red, como en el proyecto de compliance que está disponible en nuestra web sin coste alguno, del que se han beneficiado ya más de 100 entidades, puedan aprender
todo en relación con compliance, ¿no? Como en ese ejemplo, y que es un programa que impartieron 6 despachos, un abogado a título individual, la clínica jurídica del Centro de Estudios Garrigues, que está por ahí Mercedes, y bueno, y eso solo en canalización, que es nuestra pata principal de trabajo. Vale, vamos a ver entonces esto en la práctica con el primer ejemplo, y es un ejemplo que se enfoca en un tema muy importante en relación con la discapacidad y es algo muy doloroso para las familias que lo viven. Experiencia de un niño o una niña con autismo en un campamento de verano. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué esa experiencia tan problemática y ese sufrimiento? ¿Y qué puede hacer el derecho para aliviar ese sufrimiento? Voy a presentar a mis invitadas una por una y empiezo por María Pindado de la Confederación Autismo España. Sabéis que esta confederación es muy importante, opera desde hace 30 años, representáis 180 entidades de autismo, es por lo tanto una confederación, una red importantísima que ataca ese problema, y ahora vamos a presentar ese equipo multilateral que son su equipo legal. Rosa Gual, socia de reestructuración y solvencia en Bufete Cuatro Casas. Estás en tu casa también. Aplauso, aplauso, aplauso. Bueno, ya se ha dicho, ¿no? Cuatro Casas es patrono fundador de la Fundación Pro Bono España y además hay un equipo de 4 personas, que lo quiero decir ya, de procesalista, que te han apoyado. No sé si han venido Ainhoa Barrutira, ¿has venido Ainhoa? Levantar un brazo, ¿has venido Ainhoa? Asier Imaz, ¿has venido Asier? María Revert, bueno, pero estamos con vosotras. María ha venido en representación de todas. Gracias, eso solo se hace en equipo, si no, no se hace, ¿vale? Y esta abogada de Cuatro Casas ha sido acompañada por Mendy Goyos, cofundadora y abogada procesalista en Cadarso, Segoyo, Bol. Pero es muy importante aquí porque Mendy trabaja a nivel individual, entonces aquí la clave es muy importante, ¿no? Que digamos que juntamos perfiles muy diferentes. Luego vamos a aprender si se han llevado bien y qué han aprendido. No es muy importante, es muy importante. Equipos, el problema es siempre humano. Y para conseguir un resultado hay que intentar entender una manera de trabajar conjuntamente. Yo creo que ese es el tema de lo que estamos viviendo aquí, colaboración, ya se ha dicho muchas veces. Vamos allá. María, edúcanos. ¿Qué es el trastorno del espectro autista? Porque creo que cada uno de nosotros tiene una idea diferente, y cómo eso es tan relevante a la hora de un chaval o chavala que tiene que ir al campamento de verano. Pues muy buena pregunta, porque efectivamente todos tenemos quizás una idea un poco equivocada o distinta de lo que es el autismo en la cabeza. Entonces, de manera rápida, decir que hay tantos autismos distintos como tantas personas con autismo, porque el autismo va a depender mucho de la propia personalidad de la persona y de la capacidad intelectual de la persona, aunque sí podemos dar 3 rasgos claves que van a ser la dificultad en la comunicación, la dificultad en la interacción social y también la dificultad en la flexibilidad cognitiva, es decir, las cosas tienen que ser predecibles, seguras y que no cambien. ¿Esto qué pasa? Pues que nos ponen muchas barreras en el día a día y muchas barreras en el ocio y en cualquier actividad. Por tanto, en los campamentos de verano, que son fundamentales para que los niños se relacionen y para que las familias puedan conciliar, hay muchísimos problemas. Desde la primera barrera de no te puedes matricular, esto no es para ti, a expulsarte una vez estás en el campamento o a tratar de como mueble excluirte y no darte los apoyos que necesitarías para poder realizar las actividades y divertirte como cualquier otro niño. Vale, por tanto, un problema importante y urgente con unas familias, ¿no?, que te llamaban la atención sobre intentar hacer algo con esto. Entonces, vas a la Fundación Pro Bono España. ¿Por qué es a ellos a los que vas a pedir ayuda? Pues nosotros llevamos con estos problemas todos los veranos. Yo he hecho denuncias a las administraciones, al Defensor del Pueblo, hemos tratado de auxiliar a las familias y un verano más, el año pasado, me di cuenta de que se me venía encima otra vez el problema y que además seguro que todos habéis visto muchas veces en los medios de comunicación. Y desde hace ya 5 años, para mí la Fundación Pro Bono es una solución. Siempre que mi cabeza piensa en problema, ellos son la solución. Y una solución, además, muy buena, rápida, efectiva y que nos da acceso a unos servicios jurídicos profesionales de excelencia que de otra manera quizás pues, no podríamos acceder a ellos. Así que las llamé con bastante prisa y urgencia y les dije, oye, tengo este problema, siento no haber avisado antes, ayudadme porque muchas familias van a volver a pasarlo mal este verano. Leire, a propósito de esto que acaba de comentar María,
esto de la llamada y de la urgencia y del apoyo grande o pequeño cotidiano, ¿eso es vuestra manera normal de trabajar? ¿Estamos pendientes de todos, todo el día, de todos los que llaman? Sí, estamos pendientes de todo y todo el día, aunque somos un equipo de 6, hacemos lo que podemos, pero sí, y en realidad María ha descrito muy bien cómo estamos pendientes de todo el mundo todo el día, ¿no? Gracias a esa confianza, esa colaboración constante, año tras año, porque en efecto esa es la realidad del tercer sector en la Confederación y en todas las entidades en España, ¿no? El tercer sector es un sector muy atomizado, muy complejo, con 30.000 entidades, presupuestos inferiores a 30.000 euros al año, muy variopinto, aquí estáis varias entidades con fines sociales distintos, tamaños, y en la Fundación Pro Bono España, lo decía José Luis antes, estamos siempre y para todas ellas, ¿no? Al servicio, y ahí va la palabra indispensable, de lo que puedan necesitar en cada momento. Entonces, tanto en consultas puntuales, una reforma de estatutos, una consulta puntual, laboral muy pequeña, un procedimiento de reintegro, una subvención, que es lo clásico, como un proyecto de mayor calado, ¿no? Cuando María identifica esa discriminación que sufren personas, sus niños y sus niñas en sus actividades de ocio, llama a la Fundación, pone en manos de la Fundación esa necesidad, consciente de que vamos a implicar a todos los equipos y recursos necesarios para abordar esa problemática todo lo rápido que podemos, esto fue en verano, os podéis imaginar, y de manera transversal, ¿no? Con todos los equipos necesarios. Y un último apunte que me parece indispensable, María, la Confederación Autismo España es una agrupación de entidades, es una entidad grande. ¿Qué pasa? Que en España el 73% de las entidades desconoce el pro bono. Entonces, ese empeño de dar respuesta a esas soluciones, tanto en consultas puntuales como en consultas de mayor calado, se suma a nuestro empeño en sensibilizar en pro bono a todos los niveles y nuestra especial proactividad, sobre todo en proyectos de alto impacto, ¿no? Cuando detectamos temas comunes al sector. Vale, entonces lanzas ese reto, tienes una red de 4.000 y hay gente que, abogados pro bono, que levantan la mano, dicen, yo lo quiero hacer, yo me apunto a esto, ¿vale? Y tú coges y dices, vale, en este caso cojo a esta abogada de un bufete muy consolidado y la uno con una abogada independiente, o que viene de un despacho muy consolidado, pero que ahora trabaja con una de manera independiente, ¿no? Y pones dos, primero porque hay prisa, sabéis que esto había que hacerlo ya, ¿de acuerdo? Había mucho volumen de trabajo y además hay competencias que se unen. Por un lado está el gran bufete, pero por el otro está una abogada independiente, flexible, que es abogada de oficio y que a lo mejor conoce temas que el gran bufete no puede manejar porque se dedica al negocio, básicamente. Por tanto, estamos uniendo dos perfiles. Y también le das un brief muy claro, que es, hay que hacer una guía para la familia. Rosa, de Cuatro Casas, ¿por qué te apuntas? ¿Por qué te presentas voluntaria? Seguro que no te sobra tiempo. Sospecho que no te sobra tiempo. ¿Por qué aún así te presentas voluntaria y qué querías aportar? Bueno, muchas gracias por habernos invitado, ¿no?, a estar aquí. Hablar en plural, yo creo que es nos. O sea, ¿por qué nos apuntamos? Es que yo creo que no hay opción, hay que apuntarse, ¿vale? Y creo que nos apuntamos porque vemos una opción de poder ayudar, de poder colaborar. Y es cierto que los abogados de litigación procesal en el mes de junio no es nuestro mejor momento a nivel temporal, pero es verdad que lo vimos como una oportunidad todos, ¿no? Y además, otro factor, y ya termino, es que soy madre. Y cuando veo el reclamo empatizo rápidamente con eso y pienso, ¿por qué no, no? Hay que estar ahí. Mendy, ¿por qué te apuntaste? Que seguro que tienes muchas cosas que hacer. Voluntaria, como abogada independiente, muchas cosas que hacer. ¿Por qué te apuntas y qué querías aportar desde tu parte? Pues yo creo que para los abogados a título particular, asuntos multilaterales como era este son especialmente interesantes porque en nuestro caso quizás por la materia estamos más habituados a tratar con este tipo de temáticas, pero nos falta la estructura propia de un despacho grande como es Cuatro Casas, tan necesaria para gestionar asuntos de la envergadura de este, por ejemplo. Entonces, contar con el apoyo de un equipo de abogados profesionalizado como era Cuatro Casas, que además me acogió con los brazos abiertos desde un primer momento y me hizo sentir una más del equipo, era sin duda un punto a favor. Rosa, ¿cómo se establecen los temas claves de la guía? ¿Y cuáles son? Porque tiempo para ir a los campamentos y hablar con las familias no has tenido, que a veces se hace, ¿no? De ir a hablar directamente con los que son los beneficiarios, pero no se pudo. Entonces, ¿cómo establecéis las cuestiones y cuáles son las 2 o 3 claves? Edúcanos. Nos gustaría ir a casa un poco más educadas sobre las cuestiones del espectro autista. Bueno, pues respecto al espectro autista dejo a María, que es la que se lo sabe, pero yo os explico un poco cómo funcionó. Fue muy fácil.
y parece que fue muy fácil, es como sencillo, ¿no? El encargo era claro, ¿vale? Y además teníamos la suerte de que María nos lo explicaba todo como a los niños, cómo hay que explicar las cosas, ¿no? Entonces, básicamente, el encargo era claro, todos sabíamos dónde nos metíamos, las fechas que eran, tuvimos una reunión, estuvimos todo el equipo, es decir, nosotros formamos la joint venture Mandy Goyos Quatre Casas, y a partir de aquí, gracias a que María nos lo explicó hasta tal punto que acabamos, y si me lo permitís esa licencia, acabamos todos muy emocionados en esa primera reunión, nos pusimos a trabajar, nos pusimos a estudiar como locas, pero como locas todas, al menos yo personalmente, María hizo un vaciado de jurisprudencia y hicimos todos muchísimo trabajo. Y a partir de ahí, cuando ya sabíamos dónde estábamos desde un punto de vista legal, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que se busca, ese asesoramiento legal, lo aterrizamos a la realidad. ¿Qué nos pedía la Fundación y qué nos pedía la Confederación? Nos pedía que fuéramos claros y concisos y preparáramos un documento con impacto. Y en este sentido, ¿qué buscan las familias en ese momento? Buscan claridad y buscan un mensaje rotundo. En ese sentido, preparamos un documento, como bien lo llamas tú, es una guía. ¿Y qué hicimos? Pues un documento de preguntas y respuestas, ¿no? ¿Cuáles son los derechos? ¿Cómo puedo reclamarlos? ¿Y qué puedo hacer si no me hacen caso? Y añadir alguna cuña publicitaria, ¿no? Como decíamos al final y si no te hacen caso, tienes otras alternativas. Pero sobre todo preparamos un documento con lenguaje accesible que respondiese a esas necesidades que los padres y madres que se enfrentan a esas gravísimas situaciones pues pudieran entender fácilmente. Bendy, no conocías de nada a Rosa antes de empezar esto. Dos estilos muy diferentes. ¿Cómo ha sido trabajar con Rosa? No, pero es verdad, no es anecdótico. Si esto va de colaboración y relación entre personas, aprendemos mucho entendiendo cómo funcionan estas colaboraciones. Es lo que más aprendemos. ¿Cómo ha sido? Pues a mí me ha admirado mucho, la verdad, ver cómo Rosa... Más cerca, un poco más cerca. Sí, me ha admirado mucho ver cómo Rosa y su equipo se ilusionaban y emocionaban con la forma de ejercer la abogacía en este concreto asunto. Al final, esto demuestra que aunque cada abogado tenga una perspectiva diferente en función del tipo de abogacía al que se dedique, en el fondo nos unen las mismas inquietudes a todos y eso me pareció muy bonito vivirlo y sobre todo creo que se tradujo en un resultado muy bueno. Rosa, ¿cómo ha sido colaborar con Mandy? Madre mía, qué tensión. Maravilloso, o sea, es una persona metódica, organizada y que es que en ningún momento ha sido Mandy y el equipo Quatre Casas, siempre ha sido el equipo pro bono. María, ¿cómo habéis difundido la guía? Respuesta de las familias, porque esa es la cosa más importante, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace llegar? ¿Cómo funciona? ¿Cómo llega a impactar? Pues nosotros queríamos, la intención es que esto fuera una herramienta, vamos a decir, de doble filo, tanto para las administraciones, que supieran cuáles son sus obligaciones y lo que les puede pasar si no las cumplen, y también para las familias, para que pues tuvieran esa información, por eso también el que fuera un documento tan claro, porque a veces se hacen guías súper sesudas de 200 páginas que nadie se lee y solo calzan mesas. Entonces el formato yo creo que aquí ha sido muy importante para que realmente llegase. Es verdad que nosotros empíricamente no podemos decir cuántos casos ha dejado de haber, porque es uno de los problemas que tenemos en el tercer sector, que nos faltan datos por todas partes, pero yo sí puedo decir que todos los años me llegaban muchos casos, muchísimos casos, y el verano pasado fue el primero, diría en la historia de Autismo España, que no llegó ninguno y que tampoco fuimos capaces de detectarlos en nuestras entidades. Por tanto, la respuesta fue buenísima. La divulgación en ese mismo doble sentido que decíamos en cuanto al público potencial, a las administraciones a través de la FEM, de la Federación de Municipios y Provincias, para que lo circulasen hasta el último pueblo de España para que supieran qué es lo que tenían que hacer, y por otro lado a nuestras familias, a las 180 entidades, y además se ha quedado siempre colgado. La guía se publicó a través del Centro Español del Trastorno de Espectro Autista, que lo auspicia la Confederación, pero que pertenece al Ministerio, porque queríamos además que tuviera ese halo de oficialidad, ¿no? Y que le diera también ese empuje desde el Ministerio. Se ha quedado también en nuestra web, se ha quedado en la de la Fundación y también se divulgó por medios como han podido ser 20 Minutos o Europa Press, así que tuvo, vamos, muchísimo alcance. Sí, luego hiciste otra versión, ¿no? Para proyectos extraescolares, que era la misma problemática, pero que reforzó la idea de que esto había sido muy bien recibido. ¿Cómo Exacto. se llamaba? Había salido tan bien que dije, ¿por qué no exprimir un poquito más el limón, sabiendo que cuento con un equipo tan bueno y que es gratis? Así que
con el inicio de curso dije, esto me sigue pasando, pero me pasa en actividades extraescolares, me pasa cuando los niños quieren apuntarse a fútbol, a atletismo o al conservatorio, que muchas veces pues, no les dejan, les dicen que no es para ellos o se encuentran con ciertas dificultades. Y entonces volvimos a hacer lo mismo, el crear esa herramienta para de nuevo decirles a las administraciones, oye, cuando tengáis estos servicios públicos es para todos y lo tenéis que hacer de esta manera, y a las familias que supieran cuáles son los derechos que tienen y cómo pueden defenderlos y hacerlos valer. Impacto del pro bono, esto es muy importante, no hacemos el pro bono para hacerlo, para ser buenos, hacemos pro bono para transformar. Medir el impacto del pro bono es un tema, también a nivel mundial. He visto que está aquí Silvia Cuenca, que tienes un minuto para decirme, es muy importante, pero un minuto para decirme cómo atacáis este problema del impacto, de la medición del impacto de las métricas en Fundación Pro Bono España. Un minuto, Silvia. Un minuto, desde luego. No es un tema nuevo, sí que es un tema, como dices, que ahora está ocupando muchísimos foros a nivel nacional e internacional. De hecho, fue el tema central de la última reunión del IBA Pro Bono Committee, del que la Fundación Pro Bono España es parte. Y lo primero que nos sorprendió fue saber que, por ejemplo, la Fundación Pro Bono España era la única clearinghouse a nivel internacional que tenía una teoría del cambio sobre la que trabajaba, ¿no? Eso se debe a que no solo somos clearinghouse el componente plus, que siempre desde el principio hemos tenido como prioridad no solo canalizar asuntos pro bono, sino sensibilizar en pro bono y avanzar en buenas prácticas, ¿no? Ahora nuestro enfoque es la medición cualitativa, es decir, cómo transforma el pro bono a la sociedad. Y spoiler, no tenemos la solución, no la podemos decir aquí, pero sí que tenemos claro, por un lado, que desde luego participar en proyectos pro bono transforma, como acabamos de ver, a las personas que participan en estos proyectos y los transforma para siempre, entidades, abogados, estudiantes, y también, ¿por qué no?, transforma la sociedad, ¿no? Al final esta guía, por ejemplo, es una herramienta que se ha incluido al sistema no solo para las familias, sino también para el uso de las administraciones públicas, como acabamos de ver. Así que, bueno, queda mucho recorrido, pero estamos en el buen camino. Mención a impacto cualitativo. Cualitativo. María, para cerrar, en una frase, ¿qué has aprendido de esta colaboración? Pues he aprendido mucho a nivel humano, a saber que no estamos solos en los fines que nos ocupan, y también mucho a nivel profesional, porque es imposible de unos profesionales así no aprender, lo que también ha sido una herramienta muy importante para mí para poder ayudar a las familias. Rosa, ¿qué has aprendido? Que la colaboración suma, 1. 2, he reafirmado totalmente mi compromiso y reitero, hay que hacer estas cosas. Mendy, ¿qué has aprendido? Yo diría que la responsabilidad que tenemos los abogados, que hemos tenido la oportunidad de estudiar una carrera que nos prepara para una profesión con la que podemos realmente impactar en la sociedad, para aprovechar los conocimientos que hemos adquirido gracias a esa oportunidad y devolver un poco a la sociedad de lo mucho que nos da cada día. Leire, ultimísima de esta sección, ¿qué has aprendido? Pues yo reitero el efecto multiplicador de verdad de estas colaboraciones, y no solo organización a organización, yo creo que persona a persona, ¿no? Que es un lujazo trabajar con ellas, y creo que es así como se logran los verdaderos cambios, ¿no? Marta, tenemos un minuto para una pregunta del público. Un minuto de una pregunta del público sobre esta sección. Pregunta para cualquiera de las 4 personas que están aquí. Una pregunta. ¿Aquí? Bienvenido. Nombre, por favor. Rafael Bazán, Arauz y Rueda, padre de niño con TEA y abogado, o sea, lo tengo todo. Y os quería dar la enhorabuena por la organización de esta jornada, y a todos los ponentes, sobre todo a María, que nos ha ayudado mucho con la Confederación Autismo España con estas guías, y lo que debería hacerse, seguir haciendo guías, ¿no? También para mayores de edad, que son los grandes olvidados, ¿no? Los mayores de edad con TEA, ¿no? Que hay un momento en que todo se olvida, ¿no? Y yo lo que quería preguntar a María es cómo se pueden ejercer las familias esos derechos frente a determinadas situaciones de discriminación en campamentos, etcétera. O sea, si me puedes explicar cómo podemos ejercer las familias esos derechos para acabar con determinados tratos discriminatorios, ¿no? Brevísimo. Bueno, la respuesta está en la guía.
Justo. Pues bueno, yo diría dos cosas para las familias, en general para las familias con discapacidad, que es el ámbito que a mí me ocupa. Que no os sintáis solos, Rafa, que las entidades estamos aquí para eso, para que cuando tengáis un problema sepáis que no sois los únicos que estáis en ese problema, que podéis acudir a nosotros, que si la fuerza que vosotros hacéis con las guías de este tipo, presionando a la administración o a la institución de turno que ha cometido una discriminación contra vosotros, no es suficiente, que nosotros estamos aquí para ejercer esa presión por vosotros y que hay que hacer valer los derechos, que es verdad que la discapacidad está muy acostumbrada a que la primera respuesta sea no y cerrar la puerta, pero los padres de las personas con discapacidad y las familias tenéis una fuerza increíble que además transmitís mucho, que es volver a llamar las veces que haga falta hasta que la respuesta sea un sí, porque debe ser un sí. Muchas gracias. Un aplauso a Mendy, Rosa María, bravísimo. Gracias. Te quedas, Leire, te quedas. Y todas se van. Bravo, bravísimo. Siguiente tema de Pro Bono España, que no tiene nada que ver con el anterior, pero que es fundamental porque resume todo lo que Pro Bono España es, todo lo que Pro Bono España representa y todo lo que Pro Bono España hace, ¿vale? Voy lanzando el título. ¿Te parece bien, Leire? Perfecto. Desafío Pro Bono España, un concurso dirigido a estudiantes de Derecho de grado y posgrado. ¿Quién son aquí los estudiantes de Derecho de grado y posgrado? Levantar la mano. Wow. ¡Oh, bravo! The future o the present. Vale, esto va con vosotros, de vosotros y por vosotros y todos los demás, porque esto es también colaborativo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Funciona así, lo voy a explicar yo, ¿te parece? Y vamos a ver si lo explico bien. Se ha hecho una sola edición en 2023. La Fundación Pro Bono España establece un marco de trabajo que en general es poner un foco en un colectivo vulnerable y luego dentro de este marco define el desafío. Luego se lanza el desafío a las universidades participantes, tanto públicas como privadas. En el 2023 participaron 11 con sus clínicas. ¿Sabéis lo que son las clínicas? Porque vosotros sois las clínicas, pero lo explico igualmente lo que es una clínica. Grupos de jóvenes estudiantes de Derecho de grado o posgrado que con la guía de un profesor y una profesora exploran diferentes acciones donde el derecho puede mejorar la vida de las personas. Entonces, el desafío es importantísimo para vosotros, no solo porque habéis trabajado a ello de una barbaridad, sino porque realmente resume los pilares de todo lo que hacéis y las comunidades que vosotras englobáis. ¿Cómo empieza todo? Pues la verdad es que, como todo en la Fundación, como un gran sueño, este sí que era un gran sueño. Era un sueño enorme de llevar el pro bono de verdad a todos los rincones del país, a todos los niveles, no solo de la profesión jurídica, sino del ámbito académico, estudiantes de Derecho de todo el país, porque la cultura pro bono estaba sembrada y gracias a los esfuerzos de muchos de vosotros, miro en primera fila, pero necesitaba echar raíces, ¿no? Y creíamos de verdad que teníamos que ir a la base, atacar el problema de raíz, insisto, y lograr un movimiento liderado por los más jóvenes, ¿no? Por estudiantes de Derecho, en que todas las patas de la Fundación, y de ahí la riqueza, tuvierais especial implicación, no todas ahí sois claves y de alguna manera os implicáis, pero en este caso no partíamos de una hoja en blanco, ¿no? Lo has dicho, Antonella. Yo en mi trabajo previo en el BANS Center había visto el impacto del pro bono en varios países sudamericanos, que luego nos pasamos años analizando junto al equipo, y había visto sobre todo el impacto del desafío en los más jóvenes, ¿no? Para formar y dar oportunidades profesionales a estudiantes de Derecho de los entornos más desfavorecidos que de cualquier otra manera no habrían tenido acceso a los profesionales de primerísimo nivel que estáis en la Fundación, ¿no? Que hacéis posible el desafío junto a ellos. Y lo más bonito del desafío, aparte de esto, porque yo creo que es de lo más bonito que hemos conseguido en la Fundación, es que con los jóvenes como protagonistas, empezando por la base, logras además formar y concienciar a profesionales de primerísimo nivel, muy expertos, con muchos años de experiencia en sus áreas de práctica, pero no necesariamente tan familiarizados ni en pro bono ni en los derechos y necesidades de las personas con discapacidad, ¿no? O de otros colectivos, ¿no? Del colectivo elegido en cada edición. Y de ahí el desafío. Y de ahí el desafío. Bueno, la temática de la primera edición estaba basada en derecho de personas mayores, se lanza el reto en octubre y obviamente ninguna clínica lo conoce, con lo cual tú vas con la maleta puerta a puerta
de todas las clínicas públicas y privadas de Madrid para explicarlo, porque tú ya estabas trabajando con estos jóvenes para montar estos equipos, pero no sabían nada del desafío, con lo cual se va a vender, como todo, ¿no? Entonces, recibes 13 proyectos de 7 universidades, me parece un éxito para una primera edición, con un equilibrio pública-privada, ¿va? Más de 50 estudiantes involucrados. Entonces, primero, mirar qué interesante lo del jurado, ¿no? Primero hay un jurado de preselección, un jurado especialista, que selecciona 4 proyectos, pero al lado de este jurado se pone un jurado joven, solo de jóvenes que tiene el mismo poder de votar, digamos. Por tanto, esto también es un diseño muy interesante a la hora de formar a profesionales del derecho. Y luego también hay un jurado de honor con estos grandes nombres, ¿no? Iberdrola, Fundación Caser, Adopta un Abuelo, la ONG, HelpAge, Cristina Rodríguez Porrero, que representa la PMP, y Fundación Pilares, un apoyo institucional y simbólico muy grande. Entonces, gana por unanimidad, ahí la estoy viendo, un equipo de ICADE compuesto por 4 estudiantes de segundo. Y su proyecto se titula Dignidad en la jubilación hacia un marco regulatorio de la hipoteca inversa centrado en las personas mayores. Es decir, en este caso es una propuesta de cambio normativo, pero habría podido ser cualquier otro tipo de solución, ¿vale? Pero hay otros 4 proyectos que se rescatan, que se intentan llevar a cabo, porque también eran buenos, eran todos muy buenos. Desde hace 2 meses el equipo ganador está trabajando con 3 despachos de la red de Fundación Pro Bono España que les ayudan, pero les ayudan no desde el ponerse por encima, sino les ayudan desde colaborar realmente de una manera paritaria. Luego vamos a hablar de ese acompañamiento que me parece fundamental. Voy a presentar a mis invitadas, empezando por la ganadora, Maite Tormo, 20 años. Estudiante de doble grado de Derecho y Filosofía Política y Economía en la Universidad Pontificia Comillas, parte de la clínica jurídica de esa universidad. Bienvenida. Bienvenida. Aquí están todos los compañeros. Jaime, Mónica, Máximo. No le digo que levante la mano para que... Jaime, Mónica, Máximo. Bravo, bravo. Abogada acompañante, Jimena. ¿Dónde está Jimena? Jimena Urreta Vizcaya. Socia de Derecho Bancario y Financiero del bufete AEO Sherman. Lidera el comité pro bono de la firma, bienvenida, y gracias. Forma parte del comité ejecutivo de la Fundación Pro Bono España. Y luego quiero invitar también, porque luego vamos a hablar de Reto 2025, que tiene que ver con discapacidad, y vamos a ver, porque vamos a lanzar aquí un llamamiento a todo el mundo. Quiero llamar a Najwa El Haddad, una apasionada de cuestiones de discapacidad, luego hablamos con ella, doble grado en Derecho. Voy a leer los currículums de estos jóvenes impresionantes, creo que es muy importante reconocer lo impresionantes que son. Doble grado en Derecho y Ciencia Política y Gestión Pública en la Rey Juan Carlos. También eres becaria pro bono a través del programa de práctica de la Fundación Pro Bono España. También estás en AEO Sherman y has estado coordinando el programa de acceso a la justicia en Plena Inclusión Madrid. Por tanto, joven, pero nos vamos formando continuamente de manera simultánea a diferentes niveles. Primera edición, motivo de orgullo para todo el mundo, y vamos a hablar entonces de este éxito. Maite, empecemos por ti. El proyecto gana por unanimidad. ¿Por qué la regulación adecuada de la hipoteca inversa es clave para proteger a las personas mayores? Bueno, primero creo que hay que definir un poco qué es la hipoteca inversa. Para los que no lo sepáis, es un complemento a la pensión de las personas mayores que les permite obtener una cantidad de dinero y así mejorar su calidad de vida y poniendo su casa como garantía. Entonces, vimos con la ayuda de nuestra clínica jurídica, que está aquí Isabel, que la hipoteca inversa se estaba contratando cada vez más y que los bancos la estaban promocionando mucho, pero que la regulación no era suficientemente clara y garantista de los derechos de las personas mayores. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, la figura del asesor independiente, que es como la figura de la persona que tiene que acompañar a la persona mayor durante todo el proceso y que sea totalmente independiente a los bancos. Pues no está desarrollada. Entonces decidimos presentarnos al concurso con esa propuesta y la verdad es que tuvo suerte y nada, esperamos que tenga mucho impacto tanto para los derechos de las personas mayores como también un poco para ofrecer seguridad jurídica al mercado. O sea, estamos intentando que beneficie a todos los players, por así decirlo. Estáis en pleno trabajo de desarrollo del proyecto.
¿Cuándo vamos a poder ver un resultado final y cómo está previsto que se manifieste este resultado final? Pues ahora estamos trabajando con CMS, Jan Sherman y con Cuatrecasas para hacer un informe que someteremos al Ministerio de Economía. Y entonces la idea es que propongamos medidas de desarrollo normativo que tengan un impacto y que pues, mejoren la vida de las personas mayores. Y eso. Jimena, ¿qué es acompañar? Bueno, primero que hablemos un momento de estás tú y otros 2 bufetes, ¿no? Apoyando este equipo excepcional. ¿Qué es apoyar a jóvenes así? Que si cómo es esta experiencia que aprendes tú y sobre todo intentando no ponerse por encima, ¿no? O sea, trabajar de una manera realmente horizontal. Así es, pues yo lo resumiría diciendo que es una gozada, ¿Más cerca? una absoluta gozada Gracias. ha sido. Porque bueno, estáis viendo a Maite, la seriedad, su capacidad de trabajo, su organización, pero sobre todo su ilusión. Entonces yo creo que para todos los que hemos estado involucrados o los que estamos involucrados está siendo una experiencia súper energizante, un cambio de enfoque porque, como ha explicado ella, normalmente nosotros tenemos un cliente que viene con un problema concreto. Aquí no, ellos nos han planteado un reto y estamos buscando entre todos soluciones. Y luego pues, estamos 15 abogados de 3 despachos trabajando absolutamente de forma horizontal. Yo me acuerdo de la reunión inicial pues, con un socio de Cuatrecasas, Íñigo, el que me había estado pegando 3 días antes y estábamos todos al servicio de ellos. La verdad es que ellos han sido nuestros jefes. Entonces, gracias a la canalización de la Fundación, es un trabajo horizontal y está siendo maravilloso, la verdad, una experiencia estupenda. Muchas gracias. Leire, hablemos de la siguiente convocatoria que se enfoca en el tema del día, ¿no? Discapacidad. ¿Cuál es el tema en concreto? O sea, ¿qué enunciado lanzáis y cuáles son las novedades en base a lo que habéis aprendido en esta primera edición piloto, digamos? Pues, bueno, evidentemente, nada más y nada menos que personas con discapacidad. De ahí que lo abordemos hoy claramente, ¿no? Nos encanta daros la exclusiva en esta jornada tan especial. ¿Y por qué? Lo adelantabais al principio de la jornada, ¿no? José Luis, Manuel, Valentín, porque estamos viendo que cada vez son más y más variopintas las consultas que nos planteáis las entidades que trabajáis en el ámbito de la discapacidad, ¿no? Aquí estáis varias. Y hemos trabajado en la Fundación Pro Bono España ya con casi un centenar de entidades en proyectos pues desde consultas muy puntuales, de nuevo consultas fiscales, laborales, hasta propuestas de cambio normativo, programas formativos muy específicos adaptados a las necesidades de cada entidad. Y toda esa experiencia nos ha demostrado, punto número 1, el desconocimiento enorme en la materia, lo vamos a ver en la sesión siguiente, en el panel siguiente, y de ahí la apuesta en la Fundación de formar cada vez más, de impartir sesiones formativas a todos los niveles, formar y concienciar. Y, por otra parte, la variedad y complejidad de los temas a los que os enfrentáis, por una parte, las personas con discapacidad y vuestros familiares, y por otra parte, las entidades que trabajáis en ese ámbito. Y de ahí también el empeño de la Fundación de incorporar a profesionales de diferente perfil, ¿no? Eso es un poco la apuesta. Y además con 2 novedades. En la siguiente edición vamos a apostar por fin, no lo hicimos en la primera edición por falta de capacidad, pero vamos a sacar el desafío de Madrid, lo llevamos a todas partes de España, profesionales, estudiantes de todas partes del país, para abordar también problemáticas más específicas de otros contextos. Y, segunda novedad, la formación va a ser más amplia, ¿no? La formación que se están llevando Maite, Max, Jaime, Mónica, todos sus compañeros y equipos finalistas, sumamos la formación en personas con discapacidad, que creemos que es la clave, y la formación en otras disciplinas, ¿no? Cómo aterrizar el proyecto, el equipo ganador desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista comunicativo, ¿no? Cosas que estamos aprendiendo en esta primera edición. Y para hablar sobre las necesidades y derechos, yendo a la pregunta inicial, de personas con discapacidad, y ahí la experta es Nayua, que a pesar de su edad, no sabéis lo que sabe de esto, y yo creo que, Nayua, quizá nos puedes contar un poco más tú cuáles son las necesidades, ¿no? Los temas que vamos a abordar en esa segunda edición. Bueno, a mí lo primero me gustaría daros las gracias a ambas organizaciones por regalarnos un espacio como este y en concreto enhorabuena por este premio, porque de verdad creo que aúna características que son muy difíciles de encontrar en otros espacios, ¿no? Y hablando más en concreto de los problemas que sufren las personas con discapacidad, más allá de las que se encuentran a lo largo del ciclo natural de la vida, aquellas concretas que están relacionadas y que en muchas ocasiones se
motiva por esa razón de discapacidad, ¿no? Muchas de ellas intenta abordarlas la Ley 8/2021, que luego veremos de qué manera. Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, la herramienta del facilitador procesal, ¿no? Esa persona que acompaña a las personas con discapacidad en procesos judiciales y policiales para garantizar ese derecho a entender y ser entendidos, ¿no? Y aquí encontramos, por ejemplo, que el 54% de las personas con discapacidad que están en centros penitenciarios no se ha tenido en cuenta la discapacidad en ninguno de los momentos del proceso judicial, y es en prisión cuando se detecta esa discapacidad, ¿no? Hecho que genera muchas vulneraciones a lo largo de todos los procesos. También encontramos que el 99% de las personas, por no decir el 100%, no han tenido acceso a una sentencia en lectura fácil. ¿Esto qué quiere decir? Que no han entendido su sentencia, no conocen exactamente el delito por el cual están cumpliendo condena, o tampoco conocen exactamente quién ha sido su abogado, no lo han entendido, y otra serie de problemáticas también que no están estrechamente relacionadas con el acceso a la justicia, como por ejemplo puede ser que no hay consentimientos informados en el ámbito sanitario en lectura fácil, la materia, ¿no? El contexto de la atención temprana, y un sinfín de problemáticas que, viendo los resultados de la primera edición, de verdad creo que se abordarán de una manera excelente. Y también creo que es muy importante el papel de las entidades como aliadas, en el sentido de que no solamente son beneficiarias obteniendo el resultado final de este proyecto, sino que también entran en coordinación con otras organizaciones del tercer sector y, por supuesto, de la abogacía, que de otra manera sería muy complicado. Había por aquí, gracias, muy interesante todo y muy educativo. Había por aquí un chico que estaba en el jurado joven. Eduardo Nicotra, fuiste ahí cara a cara con estos abogados senior para decir quién era mejor. Estudias en el Instituto de Empresa, ¿verdad? Sí. Y es cool. ¿Cómo fue ser, 30 segundos, cómo fue ser jurado joven? Bueno, Con ese poder. ha sido una experiencia fantástica. Cerca. Levántate un segundo, que te veamos un poco. Oh. cerca. Más cerca, sí. Venga, va. Ha sido una experiencia fantástica, de la que aprendimos todos muchísimo. ¿Cuántos erais el jurado joven? Éramos 5. ¿Y os conocíais de antes? Pues no del todo. Vale, pero, con lo cual, pero nos conocimos también, ahí. redes de redes, todas muy buenas. Sigue. Sí, y a destacar sobre esto, pues 2 puntos fundamentales del desafío, que uno es la intergeneracionalidad del proyecto en todas sus fases, sobre todo en el jurado, de estudiantes en prácticas como yo, a abogados más seniors, socios, abogados más junior, jóvenes, todos viendo estos proyectos y puntuándolos y eligiendo el proyecto ganador. Y otro punto es también la capacidad que tuvo el desafío en sensibilizar sobre temáticas muy importantes que quizás incluso van más allá del derecho, que yo creo que hay que destacar. ¿Y os habéis peleado? Es muy importante. ¿Habéis tenido que defender con uñas y dientes vuestras decisiones? ¿Habéis aprendido a defender incluso más? ¿Argumentar? Porque eso es muy difícil de hacer. Seguramente sí. Hubo momentos de discusión y de argumentación, pero todos lo teníamos bastante claro y estuvo muy bien. Entender todos los proyectos. Que el proyecto era infinitamente superior, con lo cual No. los ganadores os lo ha puesto realmente fácil. Bueno, así ha sido. Correcto. Gracias, A Eduardo. Voy a cerrar con 2 datos sobre el desafío. Atentas y atentos los jóvenes, porque se lanza en octubre el año que viene. Vosotros diréis, dentro de 1 año y 4 meses, ya lo pensaremos. No, hay que pensarlo ya, porque hace falta tiempo para pensar. Y no solo eso, sino que la Fundación pone a disposición una formación para llegar luego a participar. Entonces eso hay que ir pensándolo ya. Resumo los datos, a ver si lo hago bien. Segundo desafío, que se lanza en octubre de 2025. Discapacidad y derecho, innovación jurídica por la igualdad de oportunidades. ¿Vale? El líder es el joven, no el director de la clínica. El director de la clínica es fundamental o directora, pero que la iniciativa tiene que venir del joven, y entiendo que eso va a ser parte integrante de las bases. Y a lo mejor esta vez no ha ocurrido tanto. ¿Vale? Seguirá habiendo bufete senior acompañando, con un acompañamiento incluso más estructurado. Entonces, ¿quién tiene ganas de ponerse al asunto? Ir pensándolo y enseñemos al mundo, porque veis, esto se está haciendo en el mundo y los resultados son mediocres
Leire quiso hacer esto desde el primer día para hacerlo aquí mejor. Entonces enseñemos al mundo que los jóvenes y futuros abogados y abogadas españoles sí que tienen algo que enseñar a otros modelos para que luego esta fundación pueda ir de país en país y decir, mira, lo que estamos haciendo en España, ¿no? Para eso merece la pena este esfuerzo inmenso. Leire, ¿quieres decir una palabra final, finalísima, antes de liberar el escenario? Pues nada, que esto es un sueño de verdad hecho realidad. Sé que suena muy cursi, pero es que es la verdad. Y no es idealismo al uso. Los proyectos serios, cuando de verdad te los crees y te acompañas de personas como las que estáis aquí, pues salen adelante. Así que nada, animaros a sumaros al gran sueño que es el pro bono en general y el desafío en particular. Un aplauso también a tus colaboradoras. Desde Marta luego. Solano, Silvia Cuenca, Angélica Vargas. Ana. Esta sesión cerramos